Bueno, este es el primer seminario de unos 3 o 4, no estoy segura exactamente cuántos van a ser, en donde vamos a abordar el tema de antimicrobianos. Vamos a dejar de lado por este mes los cuadros de terapéutica razonada, estos que estábamos acostumbrados a hacer, pero no vamos a dejar a la razón ni al razonamiento de lado, ¿sí? Porque acá también tenemos que hacer un uso racional de los antimicrobianos, ¿sí? Me voy a tener que poner de este lado, si no me cruzo tantas veces. Así que bueno, vamos a empezar. ¿Por qué hacemos hincapié en el uso racional de los antimicrobianos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué es lo que está pasando? Se genera resistencia. Exactamente, se genera resistencia. Que esto se ve mundialmente, cada vez hay más gérmenes resistentes a los fármacos antimicrobianos que tenemos disponibles en el mercado para su uso y para su tratamiento. Y esto genera una amenaza para la salud mundial, para la seguridad alimentaria. Es realmente, estos gérmenes resistentes son difíciles de tratar. ¿Y por qué se acelera esta resistencia? Porque la resistencia es un fenómeno natural, ¿sí? Todas las bacterias generan en algún momento resistencia. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros prescribimos antimicrobianos de manera inadecuada o a veces para tratamientos que son infecciones pero que no requieren un tratamiento antibiótico, aceleramos ese proceso, ¿sí? Entonces, inmediatamente que una bacteria se empieza a exponer a un antibiótico o antimicrobiano, se empieza a generar resistencia. Entonces, la susceptibilidad bacteriana es una característica que va variando en el tiempo, ¿sí? Los antimicrobianos no solamente los prescribimos ante enfermedades infecciosas, y también se utilizan en animales, ¿sí? En los animales de cría, que por ahí para hacer más eficaz el engorde o para que se enfermen menos, utilizan los antibióticos de manera indiscriminada. Y eso hace que las bacterias del ambiente empiecen a generar resistencia y que muchas veces son las mismas que nos enferman, ¿sí? Bien, entonces, se está viendo que hay mayor número de infecciones, como neumonías o tuberculosis, que son de difícil tratamiento porque las bacterias empiezan a ser más resistentes y muchas veces resistentes a varios fármacos a la vez, ¿sí? ¿Y qué hace esto? Que el paciente tenga que estar internado mucho más tiempo, aumenta la mortalidad y aumenta el costo, ¿sí? Entonces, por eso es que le damos importancia al uso racional, ¿sí? Bien. Entonces, nosotros como médicos tenemos un gran desafío, ¿sí? Primero es identificar aquellas situaciones clínicas que realmente requieren un tratamiento con antimicrobianos, ¿sí? Y si llegamos a la conclusión de que sí necesita un tratamiento con antibióticos, elegir el mejor, o sea, el más eficaz y que idealmente tenga menos efectos adversos. ¿Está bien? Bien. Entonces, empezamos con esta situación de salud que después vamos a ir resolviendo. Entonces, en un chequeo de salud, la médica le solicita a Ana exámenes de sangre y orina, ¿sí? Ella viene a un control de rutina, va al médico a un control de rutina. Tiene 27 años, no tiene antecedentes patológicos relevantes para destacar y clínicamente está asintomática. ¿Qué pasa? La médica le pide un urocultivo y en ese urocultivo se observa el crecimiento de un germen que se llama Escherichia coli, que es el germen más frecuente asociado a infecciones urinarias y tiene este número de desarrollo de colonias, 10.000 unidades formadoras de colonia, ¿sí? Colonias, me salió más o menos. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos el abordaje, ¿sí? De esta situación de salud y cómo llegamos a la conclusión de que requiere o no un tratamiento con antibióticos? Entonces, primero vamos a tener una lista de problemas. Que en el caso de Ana, ¿cuál sería el problema? O la lista de problemas que tiene. Ninguno, porque no tenía antecedentes patológicos para controlar. Claro, no tenía ningún problema, pero venía con un análisis que marcaba el desarrollo bacteriano, ¿sí? Sería eso. Perfecto. Bien. Empezamos a hacer diagnósticos diferenciales, ¿sí? ¿Qué le pasa a esta paciente?
que viene con un urocultivo positivo. Podría ser un diagnóstico diferencial, ¿sí? Bien, ahora si tuviera síntomas, disuria, poliaquiuria, esa sería la lista de problemas, ¿no? ¿Verdad? Bien, y ahí empezamos a plantear diagnósticos diferenciales. ¿Tendrá una infección urinaria? ¿Tendrá otra cosa? Bien. Ahora, una vez que hacemos los diagnósticos diferenciales, nos vamos a preguntar si tiene una enfermedad infecciosa, que en el caso de esta paciente nos tenemos que preguntar, viene con el urocultivo pero no tiene síntomas, ¿tiene una enfermedad infecciosa? Si decidimos que sí, ¿requiere tratamiento con antibióticos? Bien, ya vamos a ver. No me responden ahora. Bien, sospechamos una infección. ¿Eso ya lo puse? Sí, perfecto. La sospecha es fuerte de infección, ¿sí? Entonces nos preguntamos, ¿la tengo que tratar con antibióticos? Si nosotros decimos que sí, si sospechamos en Ana que tiene realmente una infección urinaria, una cistitis, por ejemplo, nos vamos a plantear si empezamos o no el tratamiento. Si decidimos que sí, requiere un tratamiento con antibióticos, pero todavía no tenemos identificado un germen causal, aunque sepamos que la Escherichia coli es el germen más frecuente, lo que nosotros vamos a hacer inicialmente es un tratamiento que se llama empírico. ¿Sí? ¿Por qué es empírico? Porque no tengo un germen identificado. Entonces ahí hacemos una primera diferenciación entre tratamiento empírico y un tratamiento definitivo. ¿Sí? ¿En qué situaciones yo puedo hacer un tratamiento empírico? Está bien, en eso estamos de acuerdo, pero ¿cuándo está indicado hacer un tratamiento empírico? Un sedimento patológico sin el urocultivo. A la espera del resultado del urocultivo. Claro, está bien. ¿Qué otra situación? Si no viene repitiendo hitos en pequeñas porciones de tiempo, o sea, si son recurrentes, creo que eso ya tendría también a no usar el empírico. Hacer un cultivo, decís vos. Está bien. Perfecto. Hay dos situaciones clínicas que me obligan a empezar un tratamiento empírico. Primero es la potencial gravedad de una infección, una urgencia, una sepsis. ¿Por qué? Porque sabemos que tiene una alta mortalidad y quizás el paciente puede estar inmunosuprimido. Entonces, a mí me obliga a empezar un tratamiento aunque no sepa a qué germen voy a tratar. Entonces, generalmente, ese tratamiento empírico va a necesitar la asociación de dos o más antibióticos para cubrir la gran mayoría de gérmenes probables causantes de esa infección, ¿sí? O quizás usar un antibiótico solo, monoterapia, pero que sea de amplio espectro, cubriendo las diferentes posibilidades. Entonces, ¿yo cómo voy a saber qué germen es el causante o el más probable agente causal de esa infección? ¿Cómo lo puedo saber? No, pero estamos en tratamiento empírico. Eso, por los estudios epidemiológicos y estadísticos, ¿sí? Entonces, en el caso de Ana, si tuviera la infección urinaria, decimos, bueno, tiene una cistitis. El germen más probable es la Escherichia coli. Y otra cosa que tengo que conocer es la susceptibilidad de ese germen local, porque ustedes, ya lo vamos a ver más adelante, van a ver que hay diferentes resistencias y susceptibilidades de los gérmenes en diferentes ambientes, ¿sí? Una de esas es la situación, y la otra es la situación ambulatoria que plantearon ustedes. Por ejemplo, una cistitis, primera infección urinaria, no necesita un cultivo sí o sí. ¿Por qué? Porque sabemos que seguramente va a ser una Escherichia coli y que seguramente va a ser susceptible, no sé, al antibiótico que querramos indicarle, ¿sí? Y que en general tiene buena evolución, ¿sí? Bien, ahora, como contaba el compañero, una mujer joven con cistitis recurrente, seguramente voy a necesitar hacer un cultivo para identificar a ese germen y después poder hacer la sensibilidad, el antibiograma. Entonces, vamos avanzando. Si hay necesidad de cultivos, por ejemplo, en un paciente neutropénico febril con una sospecha de infección, sí o sí voy a requerir hacer cultivos, porque después me va a ser muy importante identificar el germen y poder adecuar el tratamiento, porque a esa paciente yo voy a empezar con antibióticos de amplio espectro. Entonces, si yo después tengo un germen identificado, puedo desescalar,
puede usar antibióticos más específicos, ¿sí? Y de menor espectro. Ahora, en la situación de cistitis recurrentes pasa lo mismo. Va a haber necesidad de hacer un cultivo para poder hacer tinciones, llegar a la identificación del germen y la susceptibilidad. Y acá sí vamos a hacer un tratamiento dirigido, ¿sí? El tratamiento dirigido es con un germen identificado, ¿sí? Un germen identificado que además vamos a tener un antibiograma, ¿sí? Una susceptibilidad a diferentes fármacos. Esto es lo que les estaba diciendo. Bien, entonces, en el tratamiento dirigido habitualmente vamos a poder usar antimicrobianos de menor espectro, ¿sí? Que van a tener menos costos, menos efectos adversos, menos interacciones, ¿sí? Bien. ¿Qué más hay acá? La otra distinción que quería hacer es entre antimicrobianos de amplio espectro o espectro reducido. ¿Qué les parece a ustedes que puede hacer? Ya se los puse ahí, pero díganlo. Sí, en el amplio espectro estás abarcando varias especies, ahí habla de gram positivo y gram negativa, y en el espectro reducido reducís la cantidad. Claro, por ejemplo, la vancomicina, que es solamente para cocos gram positivos. Amplio espectro puede ser gram negativos, gram positivos y abarcar también anaerobios, ¿sí? Que cuando voy a usar un amplio espectro, por ejemplo, en infecciones polimicrobianas, abscesos, ¿sí? Bien. ¿Qué más? A ver. Bien, y lo otro es la diferenciación entre infección y colonización. ¿Sí? Bien. Entonces, tanto en la infección y en la colonización, si yo hago un cultivo, voy a tener desarrollo de gérmenes. ¿Sí? Va a haber un desarrollo de gérmenes. El desafío es ver si es una infección o si es colonización. En las dos situaciones se puede transmitir ese germen a otras personas, ¿sí? En el caso de la infección voy a tener una respuesta inmunitaria con la generación de signos y síntomas, y en la colonización no. Es un paciente sin síntomas que se le tomó un cultivo de, no sé, un hisopado de Fauces, por ejemplo, y se vio que está colonizado con un germen, ¿sí? Y el tratamiento solo va a ser necesario en los pacientes que tengan una infección y en algunas situaciones que necesitemos decolonizar, ¿sí? Por ejemplo, para preparación de una cirugía. ¿Sí? ¿Entienden la diferencia? Bien, no es tan difícil. Bien. Entonces, para hacer un uso racional de los antimicrobianos, de los antibióticos, tenemos que tener en cuenta estos tres grandes factores. Al huésped, al conocer al patógeno y conocer las características de los antimicrobianos. ¿Qué me importaría saber a mí sobre el huésped? Lo que está ahí. Bien. ¿Qué tipo de paciente tengo? ¿Sí? La edad del paciente es muy importante porque ustedes saben que en los extremos de la vida, en los chicos, en los bebés recién nacidos o prematuros, el sistema renal o las enzimas hepáticas no están desarrolladas del todo, entonces voy a tener que hacer una adecuación de dosis seguramente. En pacientes adultos muchas veces tienen insuficiencia renal u otras comorbilidades que hacen que yo tenga que ser más cuidadoso con la elección del tratamiento, ¿sí? ¿Cómo está la inmunidad? Si es un paciente con inmunocompromiso o un paciente con inmunidad normal. Porque eso también me va a ayudar a elegir entre antibióticos bactericidas y bacteriostáticos o antibióticos de amplio espectro o espectro reducidos. ¿Qué más? Los polimorfismos genéticos. Esto se refiere al metabolismo. Hay pacientes que metabolizan las drogas más rápidas o menos, entonces puede tener más toxicidad. Si la paciente está embarazada, también es un dato importante, si está en edad fértil, ¿sí? Bien, y lo otro que les puse ahí es el microbioma. ¿Ustedes saben lo que es el microbioma y la microbiota? Lo han visto, creo que en el segundo año, ¿no? Sí. Así como una definición cortita. La microbiota era como el conjunto de microorganismos que teníamos, en este caso dentro de un determinado nicho ecológico, podemos hablar del organismo. El microbioma ya abarcaba como los genes, sus metabolitos y era más amplio, digamos. Claro.
¿Cómo? No, las interacciones. Claro, o sea, la microbiota se refiere específicamente a esos microorganismos que habitan un espacio, un ambiente. Generalmente nosotros convivimos con estos gérmenes, sobre todo en la piel, en el tracto gastrointestinal, en el aparato genital, en la vagina, ¿sí? Pero lo que ocurre es que hay como una interacción simbiótica y dentro de esa simbiosis es un mutualismo, ¿sí? No genera enfermedad, sino que hay beneficios para ambos huéspedes, ¿sí? Y esto se encuentra en un equilibrio. Y el microbioma incluye todo esto que ustedes nombraron y, por ejemplo, en el sistema gastrointestinal, el epitelio, la respuesta inmune, ¿sí? Las vitaminas que se generan, porque tienen sus beneficios. Uno de esos beneficios es la protección contra otros gérmenes patógenos, el metabolismo de los alimentos, la producción de vitaminas, la generación de respuesta inmune. Entonces, el uso de antibióticos de una manera no muy adecuada puede romper este equilibrio y generar enfermedad. Por eso lo puse ahí también como para tener en cuenta, ¿sí? Bien, entonces tenemos al patógeno que genera una enfermedad infecciosa y el huésped de una respuesta inmune, ¿sí? En el caso de que tuviera su inmunidad perfecta. Del patógeno, ¿qué me interesa saber? ¿Qué tipo de germen es? El inóculo y dónde es el sitio de infección. ¿Por qué? Yo necesito que los antimicrobianos puedan alcanzar una concentración adecuada para destruir a estos patógenos que están provocando una infección. Si el germen es intra o extracelular, porque me va a ayudar a definir qué tipo de antimicrobianos voy a utilizar, y después me va a interesar saber la susceptibilidad a los antibióticos en general, ¿sí? Y de los antibióticos tengo que conocer si son bactericidas o bacteriostáticos, si son de amplio espectro o de espectro reducido, qué dosis le voy a dar, qué toxicidad puede tener, qué interacciones, las características farmacocinéticas y por supuesto las características farmacodinámicas, ¿sí? Bien, de toda esta interacción, se llama triángulo de Davis, nosotros vamos a poder elegir el mejor tratamiento para el paciente que tenemos enfrente. Bueno, esto es un dibujito que me encantó, que es del microbioma. Ahí tenemos perdón, a las bacterias, al epitelio y las diferentes funciones que cumplen. Pero igual ya las dijimos, así que lo paso. Era solamente para comentarlo. Bien, volvemos a Ana. ¿Qué hacemos con Ana? Y tiene una colonización, pareciera, más que una infección. Porque, o sea, no está clínicamente asintomática. Está clínicamente asintomática. ¿Ustedes se acuerdan cuántas unidades formadoras de colonias? Más de 100.000. Ahí tiene 10.000. Claro. O podría ser una bacteriuria, como dijo el compañero. Bien. Entonces, ¿le damos o no antibióticos? No le damos. ¿Por qué no le damos? Porque está asintomática y porque aparte tiene menos unidades formadoras de colonias que hay una infección urinaria. Bien, decidimos entonces que no tiene una infección urinaria. Y además, si nosotros le damos un tratamiento con antibióticos, no va a modificar la evolución de esto, que va a ser favorable. ¿Y qué voy a generar si yo doy antibióticos? Ayuda a la resistencia. Perfecto. ¿Me van siguiendo? ¿Sí? ¿Les gustan antibióticos o...? ¿Sí? ¿Está bueno? Es importante también porque es uno de los grupos farmacológicos que más se prescriben. O sea, como médicos hay que saber de antibióticos como hay que saber de AINES, ¿no? Bien. Vamos con los patógenos. Yo les dije igual que no son todos los patógenos malos, pero bueno, acá los ponemos como los malos de la película, ¿sí? Bueno, lo primero que tengo que saber es cómo identificar un patógeno, ¿sí? Que en realidad lo va a identificar el bioquímico, pero estaría bueno tener algunos conceptos. La primera gran diferencia de las bacterias es que se tiñen diferente con la tinción de Grady, que es azul cristal, se llama, o cristal violeta, no, perdón, cristal violeta es, perdón. Entonces, esto es así, se tiñen diferente porque hay diferencias morfológicas en la pared bacteriana. Entonces,
Las bacterias gram positivas, ¿de qué color se tiñen? Violeta. ¿Y las gram negativas? Rosita. Un rosita hermoso. Bien. Ahora, ¿por qué se tiñe violeta? Por la capa de peptidoglicano que no puede agarrar los cristales de la tensión. Ah, perfecto, venía a dar la clase. Exactamente. Acá tenemos una diferencia importante. Tenemos esto que está acá grueso, es la capa de péptidoglicanos, varias capas de péptidoglicano, suelen ser 40, o mureína se llama. ¿Para qué sirve esto? Sirve para proteger a la bacteria de la lisis osmótica. Es bien resistente. Por debajo de esta capa tenemos el espacio periplasmático, que ahí se encuentran un montón de enzimas, proteínas, que son importantes para la resistencia bacteriana. Y después viene una bicapa lipídica, que es la que separa el interior de la bacteria del exterior, ¿sí? Las bacterias son células procariotas. ¿Tienen núcleo? No tienen núcleo. En el citoplasma van flotando las proteínas, el ADN, ¿sí? Perfecto. Bien, esa es la gram positiva, que se tiñe de violeta porque la tinción de gram específicamente tiñe esta pared gruesa que hay acá, de mureína. ¿Qué pasa con la gram negativa? La gram negativa tiene una capa de péptidoglicanos muy chiquitita, una capa puede ser, ¿sí? Entonces la resistencia a la lisis osmótica es menor. Entonces, para salvar esa situación, la bacteria tiene por fuera de esta capa de peptidoglicano otra membrana lipídica, que es una bicapa, igual que la membrana interna, ¿sí? Y acá tenemos porinas, que son proteínas por donde puede pasar el agua o pueden pasar los antibióticos, y estos que son azúcares que le dan la virulencia, ¿sí? Entonces, la bacteria gram negativa se tiñe de rosa porque esta capa que está acá, esta membrana, no deja que la tintura o la tinción ingrese a al péptidoglicano finito que tiene. Se lava fácilmente, entonces queda violeta y queda rosa, ¿sí? También tiene espacio periplásmico. Entonces es membrana citoplasmática interna, espacio periplásmico, peptidoglicano, membrana externa. Y la gram positiva es membrana citoplasmática, que es la interna, el espacio periplásmico y una capa gruesa de peptidoglicano, ¿sí? O sea que ahí tenemos ya una diferenciación. ¿Es una bacteria gram positiva o gram negativa? Acá hicimos un zoom, pero intercambiamos. Tengo a la gram positiva, a las violetas de este lado. Solamente para ejemplificar mejor que acá hay muchas capas de peptidoglicano, que tenemos ácido teicoico, que tenemos proteínas de adherencias, que tenemos la proteína M que nos ayuda para la elevación inmunitaria. Y las gram negativas acá tenemos algo que se llama pili, que es importante para la transmisión de resistencia, ¿sí? Bien, y para que vean qué finita es la capa de peptidoglicano. Y se acuerden que tienen tres cosas: membrana interna, peptidoglicano finito, membrana externa. Y la gram positiva es membrana interna, peptidoglicano, grueso, ¿sí? Muy reiterativa soy, ¿no? Para que les vaya quedando. Bueno, ¿se ve? ¿Lo ven? A ver, no sé si le puedo hacer zoom, pero ahí no. Vamos, sáquenle una foto ahí si quieren. Bueno. ¿Cómo? ¿No van a subir el video? Sí. Lo vamos a subir. Usted cuando te sacas una foto. No te asustes, está en todos los libros. Yo lo que trato de hacer es resumirles la información. Bien. Los vi, hay amor ahí. Los acabo de ver. Bien, no pasa nada. Bueno, vamos con las bacterias gram positivas. ¿Sí? Vamos a ver todo gram positivo en este slide, ¿sí? A su vez, las bacterias gram positivas las podemos diferenciar entre sí por la tolerancia al oxígeno y reacciones bioquímicas, ¿sí? Volviendo a la morfología, vamos a tener cocos o bacilos. Los cocos, ¿cómo se ven?
redondos. ¿Y los bacilos? Alargaditos. Hermosos. Bien. Vamos con los cocos, con toda esta parte de acá, ¿sí? A su vez, según estos gérmenes crezcan en medios con poca concentración de oxígeno o concentraciones de oxígeno elevadas, van a ser anaerobios o aeróbicos, ¿sí? Cocos gram positivos, anaerobios, por ejemplo. Las dos bacterias por ahí más importantes, el peptococo y el peptostreptococo, que son gérmenes que habitualmente se encuentran en la boca. Entonces, en algún momento se pueden hacer virulentos y producir infecciones, sobre todo odontógenas, ¿sí? Bien, vamos con los aeróbicos, que son un montón. Dentro de los cocos gram positivos aerobios, ustedes pueden ver en los cultivos que hay gérmenes que se agrupan en grupos, valga la redundancia, o clústeres, y gérmenes que son cocos que se unen en diplos, o sea, de a dos, o en cadenas. Entonces ahí ya decimos, si el bioquímico les dice, bueno, veo el desarrollo de gérmenes coco, gram positivos, aerobios, agrupados, yo ya puedo tener una idea de que estamos hablando de los estafilococos, ¿sí? Y que si me dice cocos gram positivos dispuestos en cadenas o en diplos, que me pueden estar hablando de un estreptococo, ¿sí? Entonces, bueno, vamos para el lado de los agrupados. Cocos gram positivos, agrupados, aerobios. La catalasa, la reacción de la catalasa me sirve también para diferenciar entre estreptococo y estafilococo. Si son coagulasa positivo, pienso más en que estamos ante una especie que se llama estafilococo, ¿sí? Y luego hay otra reacción bioquímica más, que es la coagulasa, que si es positivo, voy a estar frente a un germen muy prevalente, que es el Staphylococcus aureus, ¿sí? Y es muy virulento. Normalmente lo encontramos en las narinas y puede provocar infecciones de piel y partes blandas, y también impétigo, y también puede provocar enfermedades invasivas de mayor gravedad, ¿sí? Bien, nos olvidamos del aureus, vamos con los coagulasa negativos. Estos gérmenes, tenemos el epidermidis y el saprophyticus, tienen menor virulencia, pero en ciertas situaciones pueden generar enfermedad. En algún paciente inmunosuprimido, o por ejemplo el estafilococcus epidermidis es frecuente en las infecciones asociadas a quemados, ¿sí? También se asocian a infecciones de prótesis, catéteres endovasculares, y son el tipo de germen que producen los biofilms. ¿Alguien sabe qué es? ¿Alguien que me diga? Pues yo no lo entendí mucho. No. Una película de microorganismos que se generan en los epitetos. En este caso dentro de prótesis, por ejemplo. Pero sí, es la película... Sí, es media babosa. O sea, ¿alguna vez vieron una piedra en el río toda llena de algo gelatinoso? Bueno, es esa película que producen las bacterias, donde hay proteínas, hay ADN, y eso hace que la bacteria se quede ahí tranquilita, protegida, creciendo, más o menos rápido, más o menos lento, y donde es difícil que los antibióticos lleguen, ¿sí? Bien, así que es muy importante tener en cuenta estos biofilms. Y el Staphylococcus saprophyticus, si no recuerdo mal, creo que puede producir infecciones urinarias, vamos a decir. Bien, bueno, nos fuimos de los estafilococos y nos vamos ahora a los estreptococos, que dijimos que son cocos gram positivos, aerobios, que los vamos a poder encontrar en cadena o en duplas, ¿sí? Bien, y que son catalasa negativos. Dentro de los estreptococos hay una variedad, acá está como muy resumido, ¿no? Porque estamos viendo los gérmenes más prevalentes. Pero hay varias especies de estreptococos y las vamos a poder diferenciar según el patrón de hemólisis. En alfa-hemolíticos, beta-hemolíticos y no hemolíticos. Dentro de los alfa-hemolíticos vamos a tener al Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Que generalmente lo vamos a ver como diplos. ¿Qué se les ocurre que puede producir? Neumonía. La neumonía de la comunidad, ¿sí? La que provoca consolidación. Perdón. Bien. Y otras infecciones de las vías respiratorias. Tenemos el Streptococcus viridans,
¿Dónde lo encontramos? Puede estar en la boca y en general puede producir enfermedad invasiva, por ejemplo endocarditis infecciosa en pacientes que tienen alguna predisposición o patología cardíaca o las válvulas, ¿sí? Bien. Beta hemolíticos. Streptococcus pyogenes de grupo A. ¿Qué produce este germen? ¿Lo conocen? La faringitis. También infecciones de piel, erisipela, impétigo. ¿Tiene alguna complicación? ¿Qué ocurre? Es como la nefropatía. Una glomerulonefritis. ¿Y qué más? La fiebre reumática. Fiebre reumática. Perfecto. Bien. El Streptococcus agalactiae se encuentra en genitales y en general se los asocia con infecciones en recién nacidos, ¿sí? O infecciones genitales. Dentro de los no hemolíticos les nombro solamente el Enterococo faecium porque es un germen problema. Es un germen que tiene mucha resistencia por múltiples mecanismos a muchos fármacos y es muy difícil de tratar y puede producir enfermedad invasiva. Entonces hay que tener cuidado con este germen cuando elegimos el tratamiento antimicrobiano. Bien, ¿les quedó más o menos? Bueno, salimos de los... me quedó acá los bacilos, perdón, sí. O sea, todos los que sean agrupados como el racimo, que dijimos que eran los estafilococos, siempre van a ser catalasa positivos. Sí, porque nos ayuda a diferenciar de los catalasa negativos, que son los estreptococos. Que van a estar en pares o en cadena. Claro. Bien. Igualmente, yo así se los digo y es re lindo, y a veces no es tan claro en los cultivos. Sí, porque a veces no son cocos, son cocobacilos y la reacción no se ve bien. Entonces hay que hacer todos estos pasos para llegar a determinar realmente ante qué germen estamos. ¿Sí? Claro. Recién vimos todos los cocos. Ahora, hay bacilos coco gram positivos también. Y también están los anaerobios y los aerobios. Entonces, dentro de los aerobios, el Corynebacterium diphtheriae, que es el agente causal de la difteria, está la Listeria monocitógenes, ¿sí? Que produce enfermedad sobre todo en recién nacidos, como meningitis o sepsis, y en adultos mayores también. La Gardnerella vaginalis, ¿la conocen? ¿La? Decilo que no está. Vaginosis, la vaginosis bacteriana, ¿sí? Bien. Del lado de los anaerobios, a ver qué le pongo. El Clostridium, los Clostridiums, ¿cuáles son? ¿Están divididos en dos? ¿Es por alguna razón o...? No, para diferenciarlos. El perfíngres, ¿qué hace? En la piel, gangrena, puede producir. ¿Qué otro Clostridium? El difficile, bien, ¿qué hace el difficile? Bien, ¿y qué hace? Diarrea, asociada a que cualquier paciente tiene diarrea por Clostridium difficile. Eso, muy bien. La diarrea asociada al uso de antimicrobianos de amplio espectro, ¿sí? Bien, pero ¿qué pasa? Aparentemente, que me dijo una amiga que es infectóloga, este Clostridium difficile está teniendo cada vez más virulencia. Entonces, se pueden ver brotes de diarrea intrahospitalaria, pero también diarrea de la comunidad, ¿sí? Bien. Bueno, me parece que con los cocos ya les dije un montón. Nos vamos. Esperen. No sé por qué no corre. Ahí. A los bacilos. A las sí. Y no me baja. Ahí va. Vamos con las gram negativas. Las gram negativas habíamos dicho que se teñían de rosa, de rosita, ¿sí? Bien. ¿Por qué se teñían de rosa y no violeta? Bien, que la protegía de la tinción violeta, ¿sí? Bien. También los vamos a dividir en bacilos y cocos. Y para los gram negativos vean que tenemos más cantidad de bacilos que de cocos. Para los estáfilos era al revés, ¿no? Parecía. Bien. Entonces, vamos con los bacilos. También vamos a hacer una diferencia en cuanto a la tolerancia al oxígeno. Entonces va a haber anaerobios y aeróbicos, ¿sí? Y aerobios.
Los anaeróbicos tenemos el Bacteroides fragilis, la Prebotella, el Fusobacterium. Y dentro de los aerobios vamos a tener muchos más. Hay una reacción bioquímica más que nos ayuda a diferenciar las enterobacterias, que son fermentadoras de glucosa, de las no fermentadoras. Las enterobacterias, Escherichia coli, Klebsiella, Serratia, Citrobacter, Proteus, Salmonella, son todas bacterias prevalentes que producen enfermedad. La Escherichia coli, ¿a qué enfermedades se asocia? Infecciosas. Diarrea. Bien. Síndrome bronquiolítico. Bien. Muchas, ¿sí? Es muy prevalente. La Klebsiella, ¿qué les parece? ¿Les suena? También era causante de diarrea. También. Y hay una especie que Klebsiella pneumoniae, produce neumonía. Bien. La Salmonella, la salmonelosis, Shigella también, diarreas, ¿sí? Bien. Del lado de los no fermentadores, la Pseudomonas y la Acinetobacter son gérmenes que están siendo un problema actualmente porque generan enfermedades asociadas a las internaciones, o sea, enfermedades intrahospitalarias, y tanto la Pseudomonas como la Acinetobacter son la primera causa de neumonías asociadas al respirador, ¿sí? Otra situación importante es que generan resistencia también, ¿sí? Tenemos pseudomonas que pueden ser resistentes a varios fármacos. Bien, del lado de los aerobios tenemos estos que se llaman fastidiosus. Y de acá me interesa nombrarles la Haemophilus, que produce sobre todo enfermedad en niños, ¿sí? Como neumonías o meningitis. Y el Helicobacter pylori, ¿lo tienen? Perfecto, muy bien. ¿Qué más? Del lado de los cocos, pasamos a los cocos gram negativos, ¿sí? Acá tenemos dos especies importantes, la Neisseria, que puede ser meningitidis, y gonorreae, ¿sí? Meningitidis, ¿qué les parece? ¿Qué, asociado a qué tipo de infección? Además de meningitis que está ahí. Sí, suele estar colonizando las vías respiratorias. Produce, además de meningitis, que es una situación de gravedad y de alta mortalidad, shock purpúrico, ¿sí? Que se da sobre todo en niños. Y gonorreae, Neisseria gonorreae, la gonorrea, bien. Y Moraxella catarrhalis, infecciones respiratorias. Bien, ahora nos vamos a otras bacterias, a otras especies de bacterias, ¿sí? Que no se tiñen con el cristal violeta. Tienen otras tinciones, que son las espiroquetas, ¿sí? Tenemos tres grupos, Treponema, Borrelia, Leptospira. La treponema, la que nos interesa, es el pallidum, Treponema pallidum, que ¿qué genera? El agente causal de la sífilis, ¿sí? Que hay mucha patología, es muy prevalente, es una enfermedad de transmisión sexual que también puede transmitirse de manera vertical a los niños gestantes, pero que tiene la particularidad de mantener la sensibilidad a la penicilina, ¿sí? Bien, y la leptospira es una zoonosis transmitida por los roedores, tipo cuadro gripal, pero sin tos, sin rinitis, nada más. Bacterias atípicas. ¿Por qué son atípicas? ¿Saben? ¿No? Bueno, les cuento. El micoplasma, ponele que era Sí. ácido alcohol resistente. Ay, no, te confundiste. ¿El micoplasma no? Ay, ¿cuál era? Mycobacterium, casi. Casi, estábamos ahí. La familia no era que era portacelular. ¿Era? Sí, muy bien. Es porque son bacterias intracelulares. Son un poco más difíciles de tratar, tienen opciones de tratamiento, pero no tan amplias, ¿sí? Tenemos que buscar opciones de antimicrobianos que puedan ingresar dentro de la célula y llegar hasta la bacteria para producir su efecto. Todas son, sí. Le digo clamidia y micoplasma porque son por ahí las más prevalentes, que producen la neumonía atípica. ¿La escucharon nombrar alguna vez? La atípica. Y bueno, ¿y cómo es? ¿Por qué es atípica? ¿No hay casos de inmunosupresión
No, podés tener un paciente inmunocompetente y tener una neumonía atípica. En realidad se caracteriza porque se da principalmente en pacientes jóvenes y en la placa no voy a ver la consolidación de la neumonía por neumococo, sino que voy a ver infiltrados bilaterales. ¿Sí? Bien. Bueno, los demás no se los voy a nombrar. Ahora sí creo que ya terminamos con esto. Los bacilos ácido alcohol resistentes. También son bacterias, pero lo que tiene es diferencia en la conformación de la pared bacteriana y tiene lo que se llama ácido micólico, que es lo que le da el nombre y las características de la tinción. Dentro de la micobacteria, claro, tenemos la tuberculosis. ¿Qué es la tuberculosis? La infección por micobacteria en tuberculosis. ¿Vieron alguna vez tuberculosis? Sí. Porque llama a los macrófagos y eso llama al resto del tejido inmunitario y se crea el clásico tubérculo que vendría a ser Bien, entonces es una enfermedad infecciosa, granulomatosa, crónica, que generalmente, ¿dónde se da? ¿En qué sitio del cuerpo? El pulmón. Generalmente pulmón, pero puede ser extrapulmonar. ¿En qué paciente se disemina? Perfecto. También, o puede ir a la columna, puede ir para todos lados, ¿sí? Es un germen problema porque estamos viendo Mycobacterium tuberculosis que tienen resistencia a los múltiples fármacos que estamos utilizando, ¿sí? O sea que es un problema. Bueno. Y esto es para que vean que no es tan fácil ver si son cocos, si son bacilos, son muestras de cultivo. Si yo acá les digo que esto es una muestra de esputo, ¿qué dirían? ¿Qué ven? Cocos agrupados, bien. ¿Y qué cocos? Muy bien. ¿Cocos gram positivos o negativos? Gram positivos, ¿no? Bien, entonces el bioquímico me va a decir cocos gram positivos agrupados. Entonces ustedes van a decir, puede ser un estáfilo. Este era un Staphylo aureus, así que re bien. El siguiente, ¿qué ven? Estos no están agrupados. Mirá. Ves que parecen bacilos en realidad, pero la mayoría son cocos, pero son en diplos o que es una cadenita, ¿sí? Y también es una muestra de esputo. ¿Qué podría ser? Son cocos gram positivos en cadena. Cocos gram positivos en cadena, en una muestra de esputo. Exacto, muy bien. Ya pueden ser bioquímica, no. Bueno, y acá tenemos, ¿qué les parece? ¿Un coco o un bacilo? Esto es un bacilo. No me acuerdo muestra de qué era, pero es un bacilo gram positivo. Esto es un Clostridium, ¿sí? Bien, y acá los vemos teñidos de rosa, ¿sí? Acá, esto también es un lavado broncoalveolar, serían bacilos gram negativos. Acá ya no se van a acordar. Estos son bacilos y estos son más cocos. Y bueno, por eso te digo que no es tan fácil. Bueno, por eso. Yo le creo al libro. Pero por eso te digo que no es tan fácil y que hay que hacer la tinción, mirar al microscopio, ver el crecimiento y hacer las reacciones bioquímicas. ¿Sí? Pero serían bacilos. Y estos acá es un éxodo uretral. Cocos gram negativos. Exacto, muy bien. Bien, y no se los digo. Bueno, sí, sí. Bien, entonces con esto vimos la mayoría de los gérmenes, no, la mayoría no, un grupo pequeño. ¿Cómo? Perdón, la última no está teñida con gram, ¿o sí? Ay, no te escuché, perdón. La última foto de la escleroqueta no está teñida con gram, ¿o sí? No, no es gram, es otra cosa, es otra tinción. En realidad lo que quería mostrarles es esto, que no se ve tan fácil, que puede generar dudas, ¿sí? Y por eso la ayuda de las reacciones bioquímicas también. Perfecto. Entonces vimos recién dentro de la tríada de huésped, patógenos y antibióticos, vimos todo lo que tiene que ver con los patógenos, ¿sí?
vamos a ir a los antibióticos. Bien, entonces, un antibiótico o un antimicrobiano es una sustancia que puede inhibir el crecimiento de las bacterias o de los gérmenes o eliminarlas, ¿sí? Y que idealmente no deberían tener efectos tóxicos, aunque los tiene, ¿sí? Bien, o sea que tiene una toxicidad selectiva, porque sí le provoca daño a los gérmenes. De manera general, cuando hablamos de antimicrobianos, vamos a hablar de los antibióticos, que son los fármacos que inhiben el crecimiento bacteriano, de los antivirales, ¿sí? De los antifúngicos y de los antiparasitarios. Todo eso engloba antimicrobianos, ¿sí? Cuando hablamos de antibióticos, específicamente nos referimos a las sustancias que eliminan el crecimiento bacteriano, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a ver diferentes formas de clasificar los antibióticos. Una forma de clasificarlos es según el sitio de acción. Esto puede ser medio complejo, pero vamos a tratar de hacerlo sencillo. Esto que está acá sería una bacteria, ¿sí? Bien redondita, que tiene una membrana externa, una membrana, está todo junto acá, ¿no? Es como si fuera la gran positiva y la gran negativa, todo en el mismo esquema. La membrana externa, la capa de péptido glicano, la membrana interna, y dentro de esa bacteria vamos a tener la maquinaria que está encargada de la producción de proteínas, el ADN y el ARN con la síntesis de los ácidos nucleicos y las vías metabólicas. Entonces, por ejemplo, vamos de afuera hacia adentro. Sobre la membrana externa tenemos fármacos como el colistin que actúan a modo de detergente, dañan directamente los fosfolípidos. Entonces, nada, provoca la pérdida de la continuidad de la membrana y eso puede provocar la lisis, ¿sí? Bien, después, esa sería la membrana más externa. Después están los fármacos que actúan sobre la pared de mureína, ¿sí? De péptido glicano. Tenemos la fosfomicina, los glucopéptidos, el ejemplo típico es la vancomicina, y los betalactámicos. Después, más hacia adentro, la membrana citoplasmática más interna, tenemos a la daptomicina como ejemplo. Y ahora, los fármacos que actúan inhibiendo la síntesis de proteínas tenemos de dos tipos. Los que actúan sobre la porción del ribosoma 50S, los que actúan sobre la porción del ribosoma 30S, ahora lo vamos a ver un poquito mejor. Y ya yéndonos a las vías metabólicas, los ejemplos son trimetroprima y sulfametoxazol y las sulfamidas. Y los que actúan sobre el ADN, las quinolonas y el metronidazol. ¿Sí? ¿Muy complejo? Sí. Los que actúan sobre la pared externa como la interna hacen lo mismo. O sea, provocan la continuidad y la... Son diferentes, tienen diferentes mecanismos de acción. Ahí lo vemos. Bueno, esto parece complejo, pero no es tanto. Esto es la síntesis de la pared celular. Para repasar un poco y para poder ir ubicando dónde actúa cada antimicrobiano, ¿sí? Cuando hablamos de pared celular nos estamos refiriendo a la capa de péptido glicano, ¿sí? O mureína. Entonces, de este lado de acá vamos a tener el citoplasma de la bacteria, ¿sí? Y todo esto sería la capa de péptido glicano, ¿sí? Y acá tenemos la membrana, ¿entienden? Citoplasma, membrana citoplasmática interna, péptido glicano, ¿sí? Varias capas. ¿Qué tipo de bacteria sería esta? Una gram positiva. Entonces, en cada uno de estos pasos hay antibióticos que pueden actuar para inhibir la síntesis de ese péptido glicano, ¿sí? De esa capa de mureína. Entonces, lo primero que ocurre en la bacteria es la síntesis de los precursores, ¿sí? Este que dice NAM y NAC es N-acetilmurámico, N-acetilglucosamina. Es como la unidad funcional. Se sintetizan estos precursores, luego se unen, se forman como unos dímeros y se traslocan o se pasan a la capa externa de mureína a través de esta proteína que está en la membrana citoplasmática que se llama bactoprenol. Una vez que estos dos
van a la membrana más externa, a la capa de mureína, se tienen que empezar a unir. ¿Ves? NAM-NAG, se empiezan a unir de a pares. Hay uniones glicosídicas por esta enzima que se llama transglicosidasa, que favorece la elongación de esta cadena. Y después lo que tiene que ocurrir es que se tienen que unir las cadenas entre sí, y eso se llama transpeptidación. ¿Sí? ¿Muy difícil? Más o menos. ¿Me podría explicar otra vez? ¿Todo? ¿Desde dónde? Bueno, síntesis de la pared. Estoy hablando de la capa de péptido glicano, ¿sí? Porque a veces por ahí se confunde pared, membrana. Entonces, síntesis de los precursores en el citoplasma. Estos precursores, que son el NAG y el NAM, tienen los nombres, se unen, forman acá ¿cómo es? Una unidad de un complejo, perdón, ¿sí? Que se va a traslocar a través del bactoprenol, que es una proteína, a lo que es la membrana externa. Y ocurre una elongación de ese polímero y después la unión de los polímeros con una reacción que se llama transpeptidación. ¿Sí? Acá nos habíamos dicho que como que tenía muchas capas, entonces hablábamos de gran positivas. Sí. En la gran negativa lo único que no pasa es la transpeptidación. Claro. Y queda una sola. Queda una sola. ¿Sí? Bien. Como que no se puede claro. Bien. Entonces, por ejemplo, cuando estamos a nivel de la síntesis de los precursores de la cadena de péptido glicano, la fosfomicina lo que inhibe es la fosforilación de cada uno de estos, del N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico, y si inhibo la fosforilación no puedo provocar esto, que es la translocación, ¿sí? Los inhibe acá arriba, ni bien se sintetizaron. Después, la vancomicina lo que hace es inhibir esto, ¿sí? Las uniones glucosídicas, porque inhibe esta enzima. Y los beta-lactámicos, ¿saben dónde se une? Entonces, ¿en qué paso están las glucopéptidos? En este paso de acá. No permite la elongación. Ah, la elongación. Bien. Y los beta-lactámicos están en la transpeptidación, pero ¿se acuerdan que se unen a unas proteínas que se llaman PBP? Son proteínas de unión a los beta-lactámicos, ¿sí? Se unen acá y no permite esto, que las cadenas se unan entre sí, ¿sí? Bien. Igual no quiero que se sepan, no se tienen que saber cómo se produce la pared. Yo se las explico, quizás los ayude a memorizar dónde actúen los fármacos, ¿sí? Podríamos pensar que la fosfomicina y la vancomicina podrían actuar tanto en positivas y negativas, y los beta-lactámicos en positivas. ¡Excelente! Vos ya podés rendir, mirá. Bueno, pero a eso, porque por ahí conociendo un poquito más, hay muchas cosas que uno puede inferir o pensar sin tener que estudiarlo de memoria. Por eso es que por ahí les explico un poco más fino. Pero no es que le vamos a preguntar cómo se sintetiza en la pared celular. ¿Sí? Bien. Bien. La fosfomicina es un antibiótico antiguo que actualmente se utiliza para infecciones por gérmenes multiresistentes. ¿Sí? Bien. Perdona, no entendí el primer paso, porque este dice inhibe la fosforilación de los precursores. Sí. Y lo que hace para poder pasar de acá a acá, ¿viste? Esa P es de fosforilación. De acá a acá necesita estar fosforilado. Y como no se puede fosforilar, no pasa. Y quedan ahí solitos flotando. Flotando en el universo bacteriano. ¿Sí? Bien. Bueno, no me piden que lo expliquen de nuevo porque ya me lo olvidé. Vamos con las membranas. En las gram negativas, ¿cuántas membranas tenemos? Una interna y una externa. Y en las gram positivas, solo una. ¿Sí? Entonces, esta sería un gram negativo. Tenemos una membrana, una bicapa lipídica, que es la más interna. Acá se tienen que imaginar todo el citoplasma. Una capa de péptido glicano finita. Acá van a haber dos capas, pero bueno, una, sigue siendo finita en comparación a la de las gram positivas. Y una membrana más externa, que también es una bicapa lipídica, ¿sí? Con múltiples funciones. Entonces, el colistín va a actuar acá,
directamente, daña los fosfolípidos, entonces provoca fisuras. Entonces la bacteria es menos resistente a la lisis y muere. ¿Sí? Bien. Ahora, la daptomicina va a actuar también acá, en la membrana interna de los cocos gram positivos sobre todo, y lo que provoca es una salida de potasio con despolarización de la membrana, entonces interfiere en la síntesis de ADN, de proteínas, bueno, porque las membranas en las bacterias tienen muchas funciones metabólicas y de respiración celular. Entonces, dañando acá directamente, todas estas funciones que son importantes para la supervivencia de la bacteria se inhiben, ¿sí? ¿Qué daña específicamente para producir? A nivel de la membrana actúa. ¿Sí? Lo que provoca es la salida de potasio y con esa despolarización genera un montón de alteraciones de las otras reacciones que son sí. ¿La capa grande del beta-glucano le permite fácilmente pasar la daptomicina hasta la capa interna o tiene que... Lo que pasa que no acá esto que se llama porina seguramente puede ser una forma de ingresar, claro, tienen formas de entrar, ¿sí? Bien. Bueno, síntesis de proteínas bacterianas. ¿Se acuerdan algo de la síntesis de proteínas? No sé si la vieron en algún momento. Esto es proteína, solamente transducción y... ¿Sí? Bueno, les cuento más o menos. Igual tampoco, esto es lo mismo. No quiero que se sepan cómo es la síntesis de proteína en la bacteria. Yo se los cuento... porque por ahí después les resulta un poco más fácil tratar de ubicar los fármacos, porque hay un montón de fármacos que actúan a este nivel, ¿sí? Bien, entonces, acá se tienen que imaginar que esto es un ribosoma, que está compuesto por dos subunidades, una que es más pequeña, que es la 30S, y una que es más grande, la 50S, ¿sí? Esto que está acá es el ARN mensajero, con los tripletes de base, que se llama codón, ¿sí? Entonces, acá volando viene el ARN de transferencia que trae. No es como la información que viene de las bases. Trae unas pares de bases que se llama anticodón, ¿sí? Y que se va a unir al codón, ¿sí? Pero ¿qué viene trayendo? ¿Qué es esto que está acá? Los aminoácidos. Eso, un aminoácido. Debe ser valina, no sé, la B no... ¿No? Debe ser valina. Entonces viene volando con la valina acá y se tiene que unir a este sitio que se llama A o aceptor, ¿sí? Ingresa a este sitio y este anticodón se une al codón, ¿sí? Una vez que entra acá, se trasloca y pasa al sitio P. Es P porque tiene acá una cadena polipeptídica naciente, ¿sí? Entonces, acá hubo una reacción que se llama, creo que es transpeptidación, ¿sí? Que es la unión del aminoácido entrante a la cadena saliente, ¿sí? Bien. Y después esto vuela, se va la proteína, ¿sí? Bien. Entonces, ¿dónde pueden actuar los antibióticos? Por ejemplo, en este caso las tetraciclinas. Se puede meter por acá, se puede unir a la porción 30S y evitar que se una el ARN de transferencia, ¿sí? Por ejemplo, puede pasar que haya un mecanismo de acción que sea inhibir esto, la unión peptídica entre el aminoácido entrante con la cadena naciente. Entonces, ¿qué va a provocar? Proteínas anómalas, ¿sí? Una proteína que se eliminó del ribosoma antes de que se terminara, después va a la membrana, la membrana empieza a tener proteínas que son deficientes, ¿sí? Bien. Otras situaciones, por ejemplo, como los aminoglucósidos, que lo que provocan es una lectura errónea. En vez de venir valina, no sé, viene otro aminoácido, ¿sí? O que la cadena de polipeptídica se corte antes también. ¿Qué más? Y hay otros antibióticos, como el ácido fusídico, que interrumpe la translocación, el pasaje de acá a acá. ¿Sí? Bien. Lo mismo, no les vamos a preguntar cómo se hacen las proteínas, pero claro, intento que por ahí al comprender un poco más
sea más fácil después ubicar los sitios de acción. ¿Sí? Este está también, está más grande, por eso lo dejé, porque me pareció que era más claro. Esta es la subunidad 30S, y acá van a tener a las tetraciclinas y los aminoglucósidos, los macrólidos, inhibiendo esta acción, que era transpeptidación. ¿Qué más? La clindamicina y el inesol, todos tienen mecanismos de acción similares, ¿sí? Igual lo van a ver, porque vamos a tener una clase de antibiótico 3 con estos antibióticos, y van a ver un poco más, con más detalle, los mecanismos de acción. Esto es una introducción. Bien, esta es una hermosa cadena de ADN que se está replicando. Bien, entonces, en toda la maquinaria de replicación y de síntesis de una cadena nueva de ADN, también tenemos diferentes puntos o target donde los antimicrobianos pueden ejercer su acción. Por ejemplo, las quinolonas son antimicrobianos que inhiben una enzima que se llama topoisomerasa y otra enzima que se llama girasa. La topoisomerasa lo que hace es disminuir la tensión que se genera mientras se está replicando el ADN, ¿sí? El metronidazol lo que hace es producir radicales redox, se unen directamente al ADN y lo dañan, ¿sí? Bien, y la rifampicina actúa sobre esta enzima que es la ADN polimerasa, ¿sí? Que es esencial esa enzima para la producción de la síntesis de la nueva cadena de ADN, ¿sí? Eso. La quinolona que dijiste que actúa sobre esta Topoisomerasa, sí. O sea, como que al inhibirlo aumentará la tensión y también lo dañaría. Claro, exacto. Sí, sí. Bueno, tenemos otro mecanismo de acción que es inhibir las vías de la síntesis del ácido fólico. El ácido fólico es un precursor muy importante para la producción de bases purínicas y pirimidínicas, que van a ir a formar el ADN, ¿sí? El material genético. Nosotros no formamos ácido fólico, lo ingerimos de los alimentos, pero la bacteria lo tiene que producir. Para eso utiliza un precursor que se llama ácido paraminobenzoico, y a través de diferentes reacciones enzimáticas llega a la producción del ácido folínico, ¿sí? Entonces, acá tenemos dos antimicrobianos que actúan en diferentes niveles, las sulfonamidas y la trimetroprima. Estos antibióticos, si se dan por separado, tienen un efecto bacteriostático, pero cuando lo combinamos, hacemos lo que se llama sinergia, y el efecto es mayor, y es un efecto bactericida, ¿sí? Las sulfonamidas es un análogo de PABA, o ácido paraminobenzoico. Entonces, esta enzima, que es la dihidroteroatosintetasa, en vez de tomar el PABA, toma sulfonamida, y no puede seguir su vía sintética, ¿sí? Y la trimetroprima inhibe esta enzima, que es la dihidrofolato reductasa. Entonces inhibe este paso, la de ácido fólico a ácido folínico, ¿sí? Eso, nada más y nada menos. ¿Están muy mareados? ¿Vamos bien? ¿Más o menos? Miéntanme. Bueno, otra clasificación: bacteriostáticos y bactericidas. ¿Qué sería un antibiótico bacteriostático? ¿Qué les parece? Como que podría inhibir como la reproducción, pero no la matamos. Perfecto. Excelente. ¿Cómo es tu nombre? Te voy a poner muchas deditas. Agustina. Muy bien, Agus. Acá tenemos un gráfico donde tenemos número de bacterias viables por milímetro, y acá tenemos el tiempo. Entonces, acá vemos un crecimiento de ese número de bacterias cuando no agregamos droga, y en el momento que le agregamos droga, un antibiótico que es bacteriostático inhibe el crecimiento, inhibe el desarrollo, pero no la mata. Entonces, creció hasta acá, le agregué el antibiótico bacteriostático y siguió así. O sea, sigue en el mismo valor. ¿Qué pasa? Cuando nosotros damos un antibiótico que es bacteriostático,
El resto, o sea, el sistema inmune del huésped es el que se encarga de terminar de eliminar la infección, ¿sí? Bien, ahora, si el antibiótico es bactericida, lo que ocurre cuando administro el antibiótico es que pasa esto, disminuye el número de colonias, los mata, ¿sí? Bien, entonces, en líneas generales podemos decir que los antibióticos que son bactericidas son aquellos que tienen como mecanismo de acción inhibir la síntesis de la pared. Por ejemplo, los beta-lactámicos, la vancomicina, la daptomicina, ¿sí? Pero no depende solamente de eso, porque también depende de la dosis, de la concentración que alcance ese antibiótico en los sitios de infección. Porque acá, por ejemplo, ven aminoglucósidos y no afecta a la pared, afecta a la síntesis de proteínas, ¿sí? O sea que hay varias variables. Los bacteriostáticos se dice que son los que generalmente actúan inhibiendo la síntesis de proteína, ¿sí? Bien. Bueno. Igual, profe, o sea, puede depender como de la dosis, por ejemplo, que una dosis baja de algún fármaco sea bacteriostático y si aumentás la dosis sea bactericida. Sí, o si depende de esa dosis, de la concentración que llegue en el sitio de infección y también depende del germen, porque hay gérmenes que son más sensibles y por ahí otros más resistentes y es lo mismo, pueden ser los antibióticos para ese germen bactericidas o bacteriostáticos dependiendo de qué germen, ¿sí? Sí. ¿Puede ser que también los bacteriostáticos y los bactericidas tengan como grandes diferencias en los efectos adversos? No, eso no. Lo que sí les quiero aclarar que la eficacia es la misma, o sea, no hay grandes diferencias de eficacia para el tratamiento, por los que le decía que en realidad después, si nosotros administramos un antibiótico bacteriostático, el sistema inmune del huésped se encarga de solucionar esa infección, ¿sí? Pero se suele elegir los antibióticos bactericidas para pacientes que tienen comprometido su sistema inmune, ¿sí? Pacientes neutropénicos, en tratamiento oncológico o que tienen otras inmunodeficiencias. ¿Y a vos qué te parece? Claro, eso. Porque, no, pero por eso te pregunto, pero no para hacerte sentir mal, porque alguna lógica podemos encontrar en todo esto, ¿sí? Entonces, la diferencia de que sean bacteriostáticos o bactericidas es de dónde actúan y qué más, y la dosis. Para que un antibiótico sea bactericida o bacteriostático, sí. Y también el qué tipo de germen. ¿Sí? Más que la dosis sería las concentraciones que alcanzan en el sitio de infección. Ahí yo te estoy dando la espalda. Bien. Otra clasificación. Según el espectro, ¿sí? Todos los antibióticos cuando salen al mercado ya tienen un espectro que está definido, que se define en el laboratorio, ¿sí? Pero, como les había comentado antes, la susceptibilidad de los gérmenes a los antibióticos va variando a lo largo del tiempo, ¿sí? Así que es muy importante cada vez que elegimos un antibiótico saber cuál es la resistencia local, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos a los gérmenes gram positivos, a los gérmenes gram negativos y anaerobios. En el medio están los antibióticos que cubren las tres opciones. Por ejemplo, el caso del amoxicilina clavulánico. Cubre quiere decir que tiene actividad. El espectro antimicrobiano, dentro del espectro se encuentra gérmenes gram negativos, gérmenes gram positivos y también anaerobios. Pero por ejemplo el metronidazol solamente cubre anaerobios, no cubre ni gram positivos ni gram negativos. ¿Sí? Tienen que ser, o sea, sí, seguramente va a ser también gram positivo o negativo, pero tiene que ser anaerobio, es la condición, ¿sí? Por ejemplo, ejemplos de antibióticos que solo cubren gram positivos: la vancomicina, la daptomicina, y solo gram negativos, el colistin, por ejemplo, ¿sí? Bien. Una vez más, esto es variable, ¿sí? Para ser de amplio, ¿tienen que cubrir los tres? No solamente los tres, pueden ser dos y varios gérmenes también, ¿sí?
Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para conocer la susceptibilidad de los gérmenes a los antibióticos? Esto se hacía antiguamente, tradicionalmente, ahora se hace de otra manera, se hace con discos, pero de esta manera, que se llama susceptibilidad por dilución, nosotros podríamos conocer la concentración inhibitoria mínima y la concentración bactericida mínima, ¿sí? Entonces, lo que hacemos acá, tenemos diferentes tubos de ensayo. A cada tubo le ponemos un inóculo de un germen específico y concentraciones crecientes de un antimicrobiano, ¿sí? El crecimiento bacteriano se mide por la turbidez, que estaría representado por estos tubitos amarillos. Entonces acá tenemos 1 miligramo por mililitro, 2 miligramos por mililitro, 4 miligramos por mililitro, 8 miligramos por mililitro, hasta 64. ¿Cuál es el primer tubo que no ven turbio o que no ven amarillo? El de 8 miligramos por mililitro. Exactamente. El primer tubo donde nosotros no vemos turbidez es lo que se llama concentración inhibitoria mínima, que es la mínima concentración de antibiótico que inhibe el crecimiento bacteriano en un 99,9%. Así de largo es la definición. Pero sí, o sea, hay bacterias, ¿sí? Pero no hay un crecimiento, se detuvo ahí el desarrollo, ¿sí? Ahora, si seguimos viendo los siguientes tubos, acá no vemos desarrollo, no vemos bacterias. Entonces, este tubo nos va a dar la concentración mínima bactericida, o sea, muerte bacteriana, no hay bacterias, ¿sí? Entonces, es la mínima concentración de antibiótico que provoca la muerte bacteriana en el 99,9%, ¿sí? Entonces, si yo estoy hablando de un antibiótico bactericida, voy a tener que la SIM y la concentración bactericida es la misma, coinciden. La SIM para un antibiótico bactericida, ¿sí? Y la CBM son iguales, en el mismo tubo, ¿sí? Bien, y un antibiótico bacteriostático va a tener una concentración bactericida máxima 4 o 5 veces mayor que la SIM, ¿sí? Bien. ¿Es igual? Sería porque necesita menos dosis para producir. Uno que es bactericida. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de bacteriostático o bactericida decíamos que no solo depende del mecanismo de acción, sino también de la dosis, ¿no? Entonces, si vos tenés una dosis, por ejemplo, una dosis de 8 miligramos, para un antibiótico va a ser bacteriostático, pero si de ese mismo antibiótico tengo 32 miligramos, es bactericida, porque empieza a romper, ¿entendés? Claro, pero digo, para que sea, dice que el antibiótico bactericida exime es igual al CDM. Eso es porque a menos dosis ya puede matar al antibiótico. Puede matar, sí. Una bacteria de Sí. Igualmente también depende de cada germen, ¿sí? O sea, no es tan estricto. ¿En qué caso? Y vos me haces una pregunta y yo te hago otra. Pero yo te dije que era relativo. ¿Por qué? Porque dependía del germen también y dependía de la concentración de ese antibiótico en el sitio de infección. ¿Sí? Bien. Es todo relativo. Depende entonces no hablamos de la toxicidad del fármaco, sino de la concentración y de qué germen es. Yo todavía no hablé de toxicidad, estoy hablando de susceptibilidad. Digo, como hablábamos de la definición de antibiótico, que era la... Ah, bueno, sí, pero no importa. En este caso, ahora estamos hablando de susceptibilidad, después vamos a hablar de toxicidad, ¿sí? Pero todos los antibióticos tienen efectos tóxicos. Idealmente no debería producir toxicidad, dice la definición, ¿sí? Idealmente, pero no hay un ideal. Bien. Bueno, actualmente lo que hacemos, no, yo no porque no soy bioquímica, lo que hacen los bioquímicos es hacer esto que se llama antivirograma en disco. Entonces tenemos una cajita de Petri
con un cultivo de un germen específico, y estos son discos de antibióticos diferentes, ¿sí? Este halo que está acá se llama halo de inhibición. Entonces, acá no hay crecimiento bacteriano, y todo acá sí. Entonces, lo que se hace es medir el diámetro de ese halo de inhibición, y a las bacterias se las clasifica en sensible, sensibilidad intermedia o resistente, ¿sí? ¿El punto blanco del medio son bacterias? No, son los discos de antibióticos. Cada uno de estos son diferentes antibióticos. Alrededor de esos antibióticos no crecen. No crece, ¿sí? Bien, y este es otro que se llama ITES. Esto es una tira que está como numerada, con concentraciones diferentes, y está impregnado de antibiótico. También está dentro de una caja de Petri con un germen específico. Lo que hace el antibiótico es difundir, se empieza a difundir, y todo esto que está acá es un halo elíptico, porque eso es una elipse, donde no hay crecimiento, ¿sí? Entonces, donde corta este elipse, este número, esta tirita, es la MIC, la concentración inhibitoria mínima, ¿sí? ¿Bien? Pero lo que más se usa es este. ¿Y esa clasificación de sensible o sensibilidad intermedia se da en base al tamaño? Claro, al tamaño del halo. Tenía ¿Cómo antibiograma en disco? en disco, eso. ¿Sí? Bien. Tenía otro slide donde se veía un cuadro con las diferentes medidas de halo, pero me parece mucho. Porque ustedes no lo van a ver. En realidad, a ustedes les interesa que les diga si es sensible, si tiene sensibilidad intermedia o si es resistente, ¿sí? En algunas situaciones clínicas podemos utilizar antibióticos de sensibilidad intermedia, pero no en todos. Siempre voy a tratar de elegir el sensible, ¿sí? El sensible y el que tenga, y el menor espectro, ¿sí? Ahora vamos a profundizar. Claro, ¿sí? Si yo tengo una infección urinaria que es sensible a cefalexina, pero que también es sensible a imipenem, ¿qué voy a elegir? Cefalexina, sensible a cefalexina y sensible a imipenem. No sé qué es. Ya lo van a ver. El imipenem es un antibiótico de amplio espectro y la cefalexina reducido. Le vamos a dar cefalexina, ¿sí? Porque si no voy a estar matando un montón de otros gérmenes, voy a estar haciendo selección de gérmenes, voy a empezar a generar resistencia, ¿sí? Bien, por eso es que es tan importante saber la sensibilidad. Bien, y esto solamente para graficar cómo va variando a lo largo del tiempo y de los años la susceptibilidad de este germen, que es el Streptococcus pneumoniae, a diferentes antibióticos, ¿sí? Por ejemplo, esto es ciprofloxacina, que en el 2010 tenía 4,6% de resistencia y aumentó al 2020 un 11%. ¿Sí? Por ejemplo, a ver uno que tengan, que es el verde, el verdecito es trimetroprima sulfametoxazol. ¿Sí? Esto es porcentaje de resistencia y estos son los diferentes antibióticos. Y abajo, el tiempo, los años. ¿Sí? Bien, entonces, al Bactrim, ya en el 2010 se registraba una resistencia de 32,1%. ¿A ustedes qué les parece? ¿Es alta, es baja? Alta. Bien, o sea, siempre fue más o menos resistente, bastante resistente, no más o menos. Pero en el 2020 aumentó a 66. Entonces, cuando tengamos, o sea, ¿qué me ayuda esto? A elegir qué antibiótico le voy a dar. O sea, esto es local, es de Argentina, son registros de Malbrand, ¿sí? Entonces, si tengo una neumonía por Streptococcus pneumoniae y no voy a elegir Bactrim, porque tiene una alta resistencia, ¿sí? Voy a elegir otras opciones. Bien. Esto me encanta también, son los mapas de resistencia. Son muestras de sangre y muestras de piel y partes blandas donde había estafilococo meticilino resistente, ¿sí? Esta es una bacteria bastante difícil de tratar porque tiene resistencia, y entonces vean que los diferentes colores van a marcar el porcentaje de resistencia. Este, que es un rojo y un naranja,
está entre el 25 y el 50%, ¿sí? De resistencia. Esto en muestras de sangre, ¿sí? Hemocultivos. Y en de partes blandas, acá llegamos al máximo, ¿sí? Más del 50% de resistencia. Entonces, si tenemos infecciones de piel y estamos viviendo en Misiones, tengo que usar un antibiótico un poco más potente, ¿sí? Ahora dan orgánico para todo, ¿no? Y tratamos de no. No, todo no. No podemos dar todo, pero... No digo que sea la sí. práctica, pero digo que es muy común. Es muy común, sí. Exactamente. Bueno, por eso es esta unidad, ¿sí? Para generar conciencia. Bien. Y acá tenemos verde y amarillo, que nos muestra la Shigella en diarreas, en enfermedad diarreica, la susceptibilidad que tiene a fluoroquinolonas y a cefalosporina de tercera generación, que igual son dos antibióticos de amplio espectro, ¿sí? Ya lo van a ver la semana que viene. Las cefalosporinas se clasifican en generaciones de primera, de segunda, tercera generación y van ampliando el espectro a medida que va aumentando la generación. Las cefalosporinas de primera generación tienen cobertura para los cocos gram positivos y después se empiezan a ampliar hacia bacterias gram negativas, ¿sí? Bien, o sea que en realidad, claro, son sensibles, pero a este antibiótico que es de amplio espectro, ¿sí? Bien. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Estoy? Sí. Media hora me queda. Con el ETES, ese que habíamos visto de la tela, ¿era la única forma de medir la concentración? Solo ves la mínima, inhibitoria mínima. ¿Era la única forma de medir eso? ¿De medir qué? De medir la concentración mínima a la que... No, y la del disco. Se dice de crecimiento, para saber si es bacteriostático. La única forma es el de ver, mirando la pila, la única forma de determinar cuál es la concentración de ese... Tenés que mirarla, sí, para en esa técnica, por ahí no sé si te entiendo bien lo que me querés preguntar, pero... ¿Hay otros estudios con los que yo pueda hacer? Hay otros estudios, sí. Hay otras técnicas que por ahí están más estandarizadas, no sé, yo no sé mucho más. Estas son las clásicas, ¿sí? Lo del tubo no se usa más, eso se hacía antes. ¿Sí? Lo que más se usa es la del disco y hay otras que no conozco. Profe, cuando hablaste de potencia, ¿te referiste a amplio espectro y eso? Sí. Más potente en el sentido que sea más eficaz en cuanto a su acción, ¿sí? Bueno, ahora los llevo a principio de año con farmacocinética. Momento retro. El momento retro del seminario. Bueno, igual estuvimos hablando de mecanismo de acción, eso también fue un momento. Eso es farmacodinámica. Entonces, ¿y esta curva? ¿La conocen? ¿Sí? La curva concentración-tiempo. Donde vamos a tener en las ordenadas concentración de un antibiótico y tiempo. Por esta forma de curva, ¿les parece que es un antibiótico que se administró por vía oral o por vía endovenosa? Por vía oral, muy bien. Entonces tenemos acá un momento en el que va subiendo la concentración, que todo esto va a abarcar la absorción, va a llegar a un pico máximo de concentración y luego empieza a bajar. ¿Por qué? Porque tenemos la distribución a diferentes organismos y se empieza a ir a disminuir mucho más la concentración por el metabolismo y la excreción, ¿sí? A esto se le llama pico y a esto se le llama valle, ¿sí? Máxima concentración y esta sería la mínima detectada, ¿sí? Bien, y todo esto el área bajo la curva. Bien. Entonces, ¿de qué depende de que un antibiótico se absorba? ¿Qué les parece? ¿No tendría que ver con el grado de ionización? También, sí. ¿Qué más? ¿De qué? Nosotros vamos a ver antibióticos por boca, ¿sí? Bien, vamos, sí, de eso también, pero del PK también. Lo que acá tenemos que tener en cuenta es que hay antibióticos que se pueden inactivar, ¿sí?
Por ejemplo, cuando pasan a través del estómago por el pH ácido, como ocurre con las penicilinas, ¿sí? Que se tuvieron que modificar químicamente para poder darse por vía oral. Los alimentos también pueden retrasar la absorción, por eso hay antibióticos que se aconsejan ingerirlos en ayuna. Después, hay cationes como los suplementos de calcio o el hidróxido de aluminio o el hierro que interfieren también la absorción de ciertos antibióticos como los macrólidos. Y por supuesto, si hay una perfusión alterada, eso va a hacer que la absorción sea menor, ¿sí? Bien. Esto es un poco de repaso de lo que ya vimos. Lo que pasa es que cada antibiótico, cuando lo vean por grupos, van a tener estas consideraciones. No dar con alimentos, se aconseja no dar con cationes, no darlos con leche, por ejemplo, con el calcio. Bien. Volumen de distribución. ¿Para qué me sirve el volumen de distribución? Para ver qué distribución va a tener en el organismo los fármacos, ¿sí? En este caso, los antibióticos. Entonces, ¿de qué depende ese volumen de distribución? Del tamaño molecular del fármaco. Del tamaño. Perfecto, si son lipofílicos o hidrosolubles. Entonces, fármacos hidrosolubles, ¿dónde se van a quedar los hidrofílicos? En el plasma. Entonces van a ser buenos, o los vamos a poder elegir para situaciones de infección septicémica, por ejemplo, ¿sí? No sé, los glucopéptidos, los beta-lactámicos. Ahora, si yo necesito llegar a tejidos tipo la próstata, sistema nervioso, el ojo, una articulación, quizás necesite antibióticos más lipofílicos que tengan volúmenes de distribución más amplios para poder llegar a ese sitio, ¿sí? Es por eso que nos ayuda el volumen de distribución, ¿sí? Creo que en el caso de una septicemia, vos tenés un foco infeccioso y capaz después se disemina. Sí. En ese caso, o sea, como que podrías combinar dos, o los lipofílicos también se podrían concentrar alto en sangre. Como... Va a depender, o sea, la verdad que la elección va a depender del germen, ¿sí? Y si hay un punto de partida en esa infección. Claro. Pero seguramente vamos a necesitar antibióticos quizás de amplio espectro o bactericidas. También, lo que venimos charlando, vamos a tener que tener en cuenta qué tipo de paciente tenemos, ¿sí? Bien. ¿Qué puede alterar la distribución? El peso. Hay que ajustar la dosis según el peso real. O pacientes que tienen obesidad, también hay que tener en cuenta eso. El pH del sitio de infección. En los abscesos son lugares en los que es bastante difícil que los antibióticos puedan ingresar, ¿sí? Por eso muchas veces, además de antibióticos, se necesita una debridación. Y las barreras, barrera hematocefálica, los biofilms también, ¿sí? Vuelven a aparecer. Y después, dentro de los factores que alteran el metabolismo y la excreción, por supuesto la edad, la función renal, la función hepática, las interacciones farmacológicas, todo eso se tiene en cuenta, ¿sí? Al momento de indicar un tratamiento con antibióticos. Bien. Bueno, acá vamos un poco con el concepto de fármacos dependientes de concentración y fármacos dependientes del tiempo. ¿Qué queremos mostrar acá? Acá tenemos otra vez un gráfico donde tenemos la concentración del fármaco y el tiempo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de fármacos dependientes de la concentración, significa que ese antibiótico requiere para su efecto bactericida lograr concentraciones altas, muy por encima de la CIM, ¿sí? A veces 10 veces a 12 superior a la CIM. Entonces, ustedes ven acá que llegamos a este pico de concentración máxima y como es una sola dosis, baja, ¿no? Acá hay una dosis única. Pero ¿qué pasa? El efecto depende específicamente de esta concentración elevada. Y
por más que baje su concentración a la MIC, o sea, baje la concentración del antibiótico en plasma, sigue teniendo efecto, y eso se llama efecto postantibiótico. Entonces, ¿qué nos permite esto? Esta característica nos permite utilizar estos fármacos con periodos, con intervalos prolongados, de 12 o de 24 horas. El ejemplo clásico es el aminoglucósido, que antes se utilizaban cada 8 horas, pero ¿qué pasaba? Provocaba mucha toxicidad, sobre todo a nivel renal y óptico, ¿sí? Y se vio que espaciando esos intervalos a cada 12 o cada 24 horas, el efecto se mantenía, la eficacia se mantenía y se beneficiaba de tener menos efectos adversos, ¿sí? Entonces, los fármacos que se llaman dependientes de concentración son aquellos que para su efecto bactericida dependen de la concentración que logren en plasma, que tiene que ser muy elevada, superior a 10 veces la MIC, ¿sí? Y se caracterizan además por tener lo que se llama efecto postantibiótico. Acuérdense que la MIC es la concentración inhibitoria mínima, o sea, si yo tengo esa concentración, acá la marca 0,5, si yo tengo menos de 0,5, yo podría decir, che, pero tiene una concentración menor, debería haber crecimiento bacteriano, pero sin embargo no la tiene, por este efecto postantibiótico, que no se sabe bien cuál es el mecanismo, ¿sí? ¿Estamos mareados? ¿Está bien? No, o sea que la concentración esa máxima sería como una dosis de carga, digamos. No es que das una dosis de carga, das una sola dosis, pero que tiene que llegar a una concentración máxima. Como dijiste esto después de como el mantenimiento de las dosis, que se tiene que ir espaciando para que no haya efectos adversos, ¿vos siempre vas a esperar a que llegue al MIC para dar la siguiente dosis? O... No, no necesariamente, porque tiene ese efecto postantibiótico. Entonces, ¿sí? con una sola dosis... Claro, es suficiente. Exactamente, es suficiente. ¿Sí? Bien. Profe, en ese caso, medida que va bajando, capaz no lo entendí. O sea, decir... ¿Cómo? O sea, mientras va bajando, ¿puede ser que en cierto punto ya tenga efecto bacteriostático? En realidad, podría ser, sí. Va a depender de qué antibiótico estamos hablando, ¿sí? Y de qué germen. Lo que yo te quiero decir es que necesitas tener inicialmente una concentración muy elevada en plasma y que después, aún habiendo bajado esa concentración, se sigue obteniendo el beneficio bactericida, ¿sí? ¿Todos o en este en particular que mencionó usted? En el aminoglucósidos y metronidazol hay una lista de antibióticos que son concentración dependientes y tiempo dependientes, ¿sí? Bien. El efecto postantibiótico ya lo hablamos. Dependiente de tiempo. Bien. Los fármacos que son dependientes de tiempo son aquellos que para lograr el efecto bactericida necesitan tener gran parte del tiempo del intervalo por encima de la MIC, ¿sí? Por ejemplo, los beta-lactámicos. Por ejemplo, no sé, la amoxidal, ¿cada cuánto se da? La amoxicilina, cada 8 horas, ¿sí? Entonces, yo necesito hacer intervalos más cortos de dosificación para que la concentración de ese antimicrobiano esté por encima de la CIM. Eso es dependiente de tiempo. El ejemplo clásico, los beta-lactámicos, ¿sí? Por ejemplo, acá, mira, hablando del efecto bacteriostático o bactericida. Para las penicilinas, si en vez de tener un 50% del tiempo la concentración por arriba de la MIC lo tengo un 30%, ejerce un efecto bacteriostático, ¿sí? Bien. No los quiero complicar, los quiero... ¿Va? ¿Sigo? Sí. No sé si lo dijiste, pero los beta-lactámicos, o sea, la penicilina es un beta-lactámico. Sí. Ok. Bien. Bueno, y después, para complicar, hay antibióticos que tienen las dos virtudes, concentración de tiempo y
perdón, dependiente de concentración, concentración puse ahí, y dependiente de tiempo. Bien, ¿qué significa esto? Que voy a necesitar lograr en plasma altas concentraciones, pero que además se mantenga por encima de la MIC, la mayor cantidad del tiempo. En ejemplo clásico, la vancomicina. ¿Sí? Bien. ¿Cómo es eso otra vez? Depende del tiempo y de la concentración. ¿Cómo sería? No sé, no escuché. O sea, no entendí en realidad. Que era dependiente de concentración. Que tengo que dar con la concentración muy alta para que... Bien, ya tenés eso. Y dependiente de tiempo. Dependiente de tiempo es que tiene que estar la mayor parte del tiempo, por lo menos el 50%, concentraciones por arriba de la MIC. ¿Sí? O sea, yo voy a necesitar que la vancomicina... ¿Cómo hacemos qué? ¿Cómo harías? No sé por eso te pregunto. Pero, a ver, yo te estoy diciendo que necesito tener la mayor parte del tiempo una concentración plasmática de un fármaco por arriba de la MIC. Y que yo, habíamos dicho en la filmina anterior, que si yo disminuyo el tiempo de dosificación, podría lograr eso. Entonces, para hacer esto, tendría que dar una dosificación con intervalos cortos y quizás una dosis alta. Eso podría ser una estrategia. ¿Sí? Nos sirve para la dosificación. Bien. Luego tenemos lo que se llama efecto de combinaciones de los antibióticos. La mayoría de las veces uno va a resolver las situaciones infecciosas con monoterapia, ¿sí? Eligiendo un solo antibiótico. Pero hay situaciones en las que tenemos que combinarlas, ¿sí? Bien, entonces, la combinación de los antibióticos puede tener una de estas tres situaciones o relaciones. Acá es indiferencia o aditivo, porque con indiferencia no lo lograba entender. Y después vi también que puede ser aditivo, un efecto aditivo. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a tener sumado a los dos antibióticos, un efecto superior a la suma de cada efecto por separado de los antibióticos, ¿sí? Es un efecto aditivo. Por ejemplo, acá tengo el crecimiento bacteriano sin antibiótico. Si yo le agrego el antibiótico 1, voy a tener un crecimiento menor, ¿sí? Ese es el efecto de ese antibiótico 1. El antibiótico 2, si administro el antibiótico 2 solo, va a disminuir bastante más el crecimiento bacteriano. Ahora, el efecto aditivo o de indiferencia va a ser mayor, un poquito mayor, la suma de los dos efectos, ¿sí? El rojo serían los dos antibióticos juntos. Exactamente, exactamente, ¿sí? Que la mayoría de las combinaciones logran esta relación. Ahora, el efecto sinérgico es el que se obtiene combinando los dos antibióticos, un efecto mucho más superior, o sea, muy superior, ¿sí? Entonces, acá tenemos nuevamente el crecimiento bacteriano sin antibiótico. Acá abajito, un crecimiento bacteriano menor con un solo antibiótico. Cuando ponemos el antibiótico 2, también solito, está bien, el rojo, tenemos esta inhibición de crecimiento. Ahora, si sumo los dos, va a ser un efecto mucho mayor, un efecto sinérgico, ¿sí? Que es el que se logra combinando beta-lactámicos y aminoglucósidos, por ejemplo, para el tratamiento del enterococo, que les había dicho que era difícil de tratar, ¿sí? Tanto en el indiferente como en el sinergismo hay como un beneficio de Sí, los dos. este mucho mayor. El sinergismo mucho más. Claro, y el otro ejemplo es cuando hablábamos de la inhibición de las vías metabólicas con las sulfonamidas y la trimetroprima, ¿sí? Bien, la otra relación que puede ocurrir cuando se combinan antibióticos es que haya un antagonismo, o sea que el efecto de los dos antibióticos juntos sea menor, ¿sí? O sea, este es el antibiótico 2, este es el antibiótico 1 y acá tenemos la combinación, o sea que en realidad es preferible usar este solito, ¿sí? Bien. Pero eso sería por los mecanismos de acción quizás de los... Sí, por los mecanismos de acción. Son antagónicos, ¿sí? Bien. Bueno, esto es en una línea de tiempo, las etapas de progresión de la enfermedad infecciosa. En este caso acá no tenemos infección, acá hay infección,
acá el desarrollo de síntomas, el aislamiento de patógenos y la resolución. Arriba se encuentran las diferentes estrategias de tratamiento con antimicrobianos. Entonces, antes de que haya una infección, si yo indico un antibiótico, se llama profilaxis. ¿Cuál sería el objetivo de hacer una profilaxis? Prevenir el desarrollo de la infección. Perfecto. Tenemos dos tipos de profilaxis, el cual después lo van a ver en la bibliografía, un poco más específico, médica y quirúrgica. Si es una profilaxis quirúrgica, la idea es prevenir la infección de la herida quirúrgica, ¿sí? La profilaxis se divide en cirugías limpias, contaminadas y sucias. Según sea una u otra, la elección del fármaco, del antibiótico, es diferente, pero en general se prefiere hacer una dosis antes de la cirugía, 30 o 60 minutos antes, en lo posible que sea solo una dosis, pero si la cirugía se prolonga, quizás sea necesario hacer más dosis, ¿sí? Depende del tipo de cirugía, pero en realidad, si es uno, por ejemplo, en la cirugía abdominal, quizás tenga que combinar, porque vas a tener varios gérmenes, ¿sí? Probables. Bien, entonces, tenemos la infección, pero aún no tenemos el desarrollo de síntomas, ¿sí? Eso se llama tratamiento preventivo. El ejemplo que se me viene ahora particular es una enfermedad invasiva por aspergilosis, que es un hongo, que se puede monitorizar por la presencia de un antígeno. Entonces, generalmente se da en pacientes inmunosuprimidos, tenemos la infección por el aspergilos, pero no tenemos síntomas. Pero si nosotros vemos que aumenta ese antígeno en sangre, podemos estar o estamos habilitados a empezar un tratamiento, ¿sí? Antes de que desarrolle una enfermedad con síntomas. Es el único que se me ocurre ahora. Bien, cuando ya tenemos la infección y los síntomas, tenemos el tratamiento empírico y definitivo, que ya lo hablamos, ¿sí? ¿Se acuerdan? El empírico es, no tengo un germen aislado, pero sé cuál va a ser el germen más probable causante de esa infección y sé qué susceptibilidad tiene. Entonces puedo elegir un antibiótico y hago un tratamiento empírico sin tener el germen definitivo. Cuando tengo identificado el patógeno, hacemos el tratamiento definitivo y adecuamos ese tratamiento. Si empíricamente estaba utilizando un antimicrobiano de amplio espectro, trato de adecuarlo a uno de menor espectro, ¿sí? Y el tratamiento supresivo crónico es una situación bastante particular. Generalmente ocurre cuando hay infección, por ejemplo, de prótesis de cadera, que la indicación sería remover esa cadera, sacarla, cambiarla, pero a veces el estado clínico del paciente no permite esa intervención. Entonces se decide hacer un tratamiento con antibióticos crónico, ¿sí? Que no es el mejor escenario, ¿sí? Bien. ¿Y profilaxis médica? ¿Se les ocurre? Bueno, acá ya se los pongo, me adelanto. Pero bueno, la profilaxis médica, por ejemplo, está indicada para prevenir la endocarditis infecciosa en pacientes susceptibles. Pacientes con cardiopatía congénita o pacientes que tengan portadores de válvulas. Por ejemplo, se van a hacer un tratamiento odontógeno, entonces se hace una profilaxis para evitar la endocarditis. En huéspedes inmunosuprimidos, para evitar las infecciones oportunistas por toxoplasmosis o el Pneumocystis jirovecii, ¿sí? En pacientes oncológicos que hacen tratamientos inmunosupresores y están neutropénicos durante mucho tiempo, hacemos un tratamiento preventivo para disminuir la posibilidad de infección contra el jirovecii, ¿sí? Bien. Contactos y convivientes de pacientes que tengan una enfermedad invasiva por meningococo, también está indicada la profilaxis médica. Las infecciones recurrentes, hoy nombramos la cistitis a repetición. Bueno, las recurrencias herpéticas, la faringitis o la erisipela, también. La patología infecciosa perinatal, por ejemplo, por Streptococcus agalactiae o la infección por HIV. Los viajeros, ¿sí? Que viajan a zonas de paludismo, por ejemplo, se puede hacer un tratamiento preventivo. Y la profilaxis pre y post exposición de VIH.
Los efectos adversos los paso un poco de largo porque lo van a ver con cada grupo de antibióticos, ¿sí? Así vamos más rápido. Ya me quedo sin tiempo, ¿no? 10 minutos. Bueno. Sí, bueno. ¿Van bien? ¿Sí? ¿Ya están redormidos? Bueno. Nombramos al principio la problemática que es hoy en día la resistencia, ¿sí? Vamos a ver cuáles son los mecanismos de adquisición de resistencia. Entonces, acá tenemos que volver a los mecanismos de acción de los antimicrobianos. Entonces, por ejemplo, para que un antimicrobiano tenga efecto, tiene que primero ingresar a la bacteria. Si no actúa en la pared, debe ingresar. Por ejemplo, tiene que poder encontrar a los ribosomas o a las enzimas de la vía metabólica. Entonces, lo que puede ocurrir acá es que haya cambios en las porinas. Las porinas eran proteínas que permitían el pasaje del fármaco. O puede haber un bombeo al exterior. O sea, que haya una enzima o una proteína, entra el fármaco, lo saca. Entra el fármaco, lo saca. ¿Sí? Puede disminuir la permeabilidad de la membrana o, bueno, los sistemas de transporte. Inactivación enzimática. ¿Sí? Se generan enzimas que inactivan a los antibióticos. Las más conocidas son las beta-lactamasas. ¿Sí? Las beta-lactamasas inactivan a todos los beta-lactámicos, a las penicilinas, a las cefalosporinas. ¿Sí? Bien, esto que se llama acá BLE son beta-lactamasa de espectro extendido. Quiere decir que son bacterias que son resistentes a varios grupos de antibióticos. Las carbapenemasas, también enzimas que generan resistencia a varios grupos. Después pueden tener fosforilasas y acetilasas que van a inactivar directamente al antibiótico. Después pueden ser alteraciones de los receptores. Por ejemplo, las tetraciclinas que van al ribosoma 30S, tiene un sitio de unión, se altera ese sitio de unión, no se puede pegar, no produce el efecto. Las PBP eran las proteínas de unión a las penicilinas, las que les había contado al principio, ¿sí? Que actúan a nivel de la síntesis de la pared. Bien. O disminución en el sitio de acción de la ARN polimerasa, que son enzimas involucradas en la replicación del ADN. Y otra situación, a nivel de las vías metabólicas, que se generen vías metabólicas nuevas, que se hace el ácido fólico por otro lado, ¿sí? Bien. O que se generen nuevas enzimas. Esto es un poco para ejemplificar, pero es lo mismo que el anterior. Bien, y después contarles que la resistencia puede ser natural o adquirida. Natural es una bacteria que siempre fue resistente a un antibiótico, ¿sí? Como el enterococo, que es el ejemplo clásico, a la cefalosporina. Nunca fue... Cuando se hizo el antibiótico. Siempre fue resistente, sí. Naturalmente, claro, siempre fue resistente. La adquirida, el enterococo, a la cefalosporina. Igual lo van a ver en los libros porque es el más clásico, ¿sí? Y la adquirida es esto que les contaba, que en el tiempo la susceptibilidad de las bacterias a los antibióticos va cambiando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Es adquirida porque adquiere mutaciones a nivel cromosómico que después se transmite a todas las generaciones, ¿sí? Y extracromosómico es cuando se incorpora material genético a toda la maquinaria genética de la bacteria, confiriéndole resistencia, ¿sí? El caso típico es el de los plásmidos, que se incorpora a la bacteria a través de estos tres mecanismos: conjugación, transducción y transformación, ¿sí? Un plásmido, ¿se acuerdan que es esto? Es un plásmido. Este redondelito acá, lleno de información genética para un montón de resistencia, para múltiples fármacos y múltiples mecanismos, ¿sí? Un amigo el plásmido. Bien, entonces, este mecanismo se llama conjugación. Lo tiene acá la Escherichia coli, y acá hay otra Escherichia que no tiene ese plásmido. Se juntan acá a través del pili, ¿se acuerdan? Se juntan acá, se pasa el plásmido, listo, las dos bacterias con... Sí. ¿No hay ningún fármaco que pueda interferir en el plásmido para así lograr?
en realidad no, los fármacos lo que van a hacer, los diferentes fármacos van a tratar de generar otros mecanismos de acción, no, que no involucre la resistencia de ese plásmido, ¿sí? Que esa resistencia que transmite ese plásmido. Pero para el plásmido creo que no. Por ahora no. Falla porque evidentemente cada vez hay más resistencia. Claro. Hay otras, o sea, más allá de los antibióticos hay otras estrategias, pero la verdad que no se las quise traer porque es mucho. Demasiada información. Pero y faltan 3 más. Y esta es introducción. Bueno, después tenemos a este bacteriófago que lo que produce es un virus que infecta bacterias, ¿sí? Que quizás tengan ese plásmido, esa información genética que otorga resistencia, y al infectar otra bacteria le pasa esa resistencia, ¿sí? Bien, es eso nada más, a través de los bacteriófagos. Y esto se llama transformación, y es cuando la bacteria propia agarra el plásmido del medio, ¿sí? No hay conjugación y no hay bacteriófagos. Esto se los puse solamente para que tengan una idea de cómo se genera, de la amplitud, del alcance que tienen estas enzimas que generan resistencia. Por ejemplo, las beta-lactamasas de espectro reducido son enzimas que generan resistencia a las penicilinas y a las cefalosporinas de primera generación. Pero las beta-lactamasas de espectro extendido, las BLE, ¿sí? Son muy importantes, ya llegan acá, hasta a los monobactam y a las cefalosporinas de tercera y cuarta. Y así vamos sumando poderes. Las metalo-beta-lactamasa, que a su vez puede haber una coproducción con BLE, tenemos acá, que nos queda muy poco arsenal antibiótico, ¿sí? Entonces, las BLE están siendo un gran problema, ¿sí? Realmente, porque tenemos menos variedad de antibióticos que sean eficaces contra estas bacterias. Las KPC, las cepas de enterobacterias, sobre todo productoras de KPC, también otorgan resistencia a varios grupos de antibióticos, ¿sí? Bien. Esto es de nuevo para ejemplificar cómo va variando la resistencia, ¿sí? Estos son estafilococos meticilinos resistentes. Esto es al 2021, ¿sí? Tenemos un 33% de resistencia. La Escherichia coli, un 22,5% de resistencia a cefalosporinas de tercera generación, ¿sí? Bien, bueno, no los voy a marear con eso. Esto es una curva de tiempo también, con la resistencia al imipenem, que ya van a ver que son un antibiótico de amplio espectro, y cómo las diferentes enterobacterias van variando su susceptibilidad, ¿sí? Bien. Bueno, después de todo esto, es lo último. ¿Qué sería, o cuáles serían los usos inadecuados del antimicrobiano? ¿Qué sería indicar indebidamente un antimicrobiano? ¿Qué se les ocurre? ¿Dosis bajas? Bien, infecciones virales, dosis bajas. Por ejemplo, ante una colonización, habíamos dicho. Perfecto, muy bien. ¿Qué más? Uno que tenga resistencia, o sea, que uno para el patógeno está resistente. Sí, también. O la otra situación podría ser indicar un antibiótico de amplio espectro cuando el patógeno es sensible a uno de menor espectro, ¿sí? Bien. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Que no competen el esquema también. Hermoso, sí, muy bien. O que den más tiempo. Exacto, tratamientos muy prolongados. O muy corto o muy prolongado. Exacto, todo eso genera resistencia, ¿sí? A ver, ¿qué puse? O que le demos a los animales por todos lados. También, eso también. Como dijo la compañera, el tratamiento por fiebre, sin evidencia de una infección realmente bacteriana, el tratamiento de las infecciones virales, las colonizaciones, utilización de agentes de amplio espectro. Esto injustificado. La combinación de antibióticos, también, la combinación de antibióticos injustificada también, ¿sí? Dosis inapropiada, duración inapropiada, nos faltó la prolongación de profilaxis quirúrgica,
¿Se acuerdan que les había dicho que en realidad se prefiere que sea corto la profilaxis quirúrgica? ¿Sí? Claro, utilizar la profilaxis quirúrgica mucho tiempo antes. Les había dicho que convenía una dosis media hora antes. Por las dudas lo dejamos con profilaxis muchos días. Bueno, hay que considerar el monitoreo de los efectos adversos, ver las contraindicaciones, las interacciones, la utilización de antimicrobianos de mayor costo con igual perfil beneficio-riesgo. Y creo que llegamos al final. Listo. Bueno, espero que les haya servido y no haberlos mareado. Cuando lo vayan a leer, va a estar más claro.